Bueno, a fines de los años 20 la radio llegó a los hogares chilenos, dedicada a informar y también a entretener a la audiencia. A lo largo del país existen más de 1000 radioemisoras locales y nacionales, y este domingo se celebra el Día del Trabajador Radial. Para conversar sobre la profesión y la historia de este medio de comunicación nos acompaña en CNN Chile Luis Pardo, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Le agradecemos muchísimo estar junto a nosotros. Mañana van a estar celebrando su día, entonces. Por supuesto. Bueno, ¿y hay alguna cosa en particular para estas celebraciones que se haga a través de la Archi? No, la verdad es que es una celebración que se realiza al interior de cada radio. Es una tradición. Esto empezó en el año 1942, cuando la transmisión de la parada y la transmisión de los eventos de fiestas patrias suponía un esfuerzo físico mucho mayor que el que hoy día tenemos. Y a partir de eso surge. Y surge entonces que después de varios días tirando cables en esos años y claro, haciendo estas transmisiones, se instituye el Día del Trabajador Radial, que luego en el año 91 es ratificado, digamos, como el Día Oficial del Trabajador de la Radio. Pero hoy día se celebra al interior de las radios, generalmente se hacen paseos, se hacen cenas, almuerzos, en fin, cada radio lo festeja, digamos, a su modo. Incluso hoy día, dada la tecnología, muchos no lo celebran el mismo 21. Por ejemplo, mañana, sí, claro, que es domingo, muchas radios ya lo celebraron en la semana, digamos, y eso es algo que se organiza al interior de cada casa radial. Y antiguamente había un silencio en este día, pensando en que los trabajadores tenían que descansar. Sí, muchos añoran ese silencio y todos quienes vivimos esas épocas de esa celebración a veces se echa de menos, pero la verdad es que, claro, el silencio tenía que ver también primero con que había muchas menos radios. En ese tiempo estábamos hablando de menos de 200 concesiones en el año 91. Hoy día hay más de 2000 concesiones de radio, pero además la tecnología ha cambiado mucho. Entonces hoy día el silencio tiene poco sentido. Mucha gente celebra el día y la radio está transmitiendo, digamos, en automático o mediante algún otro tipo de soporte, y por lo tanto se fue perdiendo esa tradición del silencio. Ahora, uno algo más o menos conoce las personas respecto a las audiencias de la televisión, por ejemplo. Se sabe que en este momento la gente está viendo menos televisión. ¿Qué pasa con la radio? ¿Qué ha pasado en los últimos años? La radio ha mantenido un nivel de audiencia muy importante. Hay estudios que hablan de, bueno, más del 80% de los mayores de 15 años escucha radio en forma habitual, y una cantidad importante lo hace todos los días de la semana. Y los promedios de escucha son del orden de las 5 horas diarias, de manera que el nivel de audiencia de la radio se ha mantenido en el tiempo, y en algunas brechas de horario se ha incrementado. Por ejemplo, las horas de alta circulación vehicular, las horas la famosa hora del taco, digamos, son horas en que se ha advertido también un crecimiento de la audiencia en los últimos años. Ahora, ¿por qué cree usted que esta audiencia se ha mantenido? Claro, además los ires y venires de nuestra vida moderna nos ha llevado muchas veces a escuchar más radio porque pasamos más horas en el auto, el transporte público, a través de los celulares, etcétera. Pero también siempre tiene una evaluación muy positiva respecto a la credibilidad, respecto a la confianza. Dentro de las instituciones siempre sale muy bien evaluada la radio. ¿Por qué cree usted? ¿Y qué es tal vez lo que destacan o lo que les gusta a los chilenos de la radio de su país? Bueno, yo creo que un elemento muy fundamental en todos esos indicadores que los últimos 20 años la radio ha aparecido efectivamente en el primer lugar la mayoría de las veces de confianza y de credibilidad, no solo entre todos los medios, sino que entre las instituciones políticas y sociales del país. Tiene que ver con la diversidad que ofrece la radio en Chile, y eso ha sido una forma de sobrevivencia de la radio frente a la televisión primero y a todo el desarrollo tecnológico. Mucha gente pensó que la radio iba a desaparecer, sin embargo la radio se ha fortalecido, y parte de ese fortalecimiento tiene que ver con la diversidad. Hay una oferta programática muy amplia donde cada chileno tiene mucho donde elegir y selecciona, según los estudios, 2 o 3 radios favoritas o preferidas con las cuales se informa, se entretiene, se acompaña, y por lo tanto la valoración que hacen los chilenos de la radio es muy alta porque están sus preferencias y sus gustos de alguna manera muy bien satisfechos. Hay una encuesta del Consejo Nacional de Televisión que da cuenta del 86% de la audiencia de radio se declara satisfecha o muy satisfecha con el contenido que le ofrece la radio. Ahora también hubo un hecho bastante
determinante, que fue lo sucedido en el terremoto. La gente encontró en la radio las respuestas que no encontró en otros medios de comunicación, estaba la información, y muchos dicen que hubo también ahí un aumento en la audiencia y sobre todo en el tema de la confianza, de la responsabilidad que tuvo la radio al informar con mucha prontitud respecto a lo que estaba sucediendo. Desde luego, no solo informar, sino que también en muchas localidades pequeñas. Yo recorrí la zona amagada por el terremoto prácticamente al día siguiente, y nos encontramos con muchas radios que estaban literalmente transmitiendo entre los escombros, radios pequeñas, de localidades pequeñas, pero que se habían convertido además en la gran orientación de las actividades de reparto de agua, de reparto de alimentos, de asistencia, de orientación a la comunidad, y eso es un rol muy fundamental que cumple la radio en casos de emergencia y que la ciudadanía lo valora enormemente. Sobre todo localidades más pequeñas donde informan hasta que el colectivo trajo un paquete a través de la radio, eso es parte de... Por supuesto, eso es parte también del servicio del día a día. Radio. Exacto. Ahora, ¿por qué la radio, siguiendo un poco en el tema, ha logrado estar tan vigente, sobre todo cuando ha estado la irrupción de alternativas como por ejemplo Internet, otros sistemas como por ejemplo Spotify, donde uno puede elegir la música que escuchar, por mencionar algunos, pero los chilenos igual nos gusta escuchar música en la radio, a pesar de que podemos tener la posibilidad de seleccionar exclusivamente, por ejemplo, la música que nos gusta, dejando un poco de lado el tema de las informaciones, porque se entiende que ahí es otro el rol. Bueno, lo que señalé hace unos momentos, la radio se ha especializado y se ha orientado a públicos que son además muy exigentes. Entonces, hay gente que tiene determinados gustos musicales que son muy específicos y que hay una radio que los satisface adecuadamente. Muchas veces son más de una que compiten entre sí por ese mismo público, y por lo tanto sigue siendo la radio la opción, y por eso nos preocupa y nos interesa tanto salvaguardar esa libertad de programación que permita a las radios servir a sus públicos en forma eficiente, ¿no es cierto?, y conservarlos en la disputa diaria por mantener esa audiencia. Y yo sé dónde va ese punto, con el llamado 20% de la música chilena, ustedes tienen ciertas reticencias con respecto a esto. No con la música chilena, sino que con la forma impositiva que plantea la ley. ¿Por qué le generaría un problema? Justamente porque hay radios que su formato, hay muchas radios, hay que decirlo, la mayoría toca más de un 20% de música nacional, pero hay radios cuyo formato, y no estamos hablando solo de determinadas radios de Santiago, como sospechan algunas personas que opinan sobre esta materia. Hay muchas radios en regiones también que son muy específicas, muy especializadas, formatos a veces anglo, formatos de música orientada al adulto contemporáneo, donde el repertorio de música nacional no es tan amplio, y por lo tanto esas radios se verían en desmedro respecto, por ejemplo, a Spotify u otros recursos tecnológicos a través de los cuales ese público que es muy exigente podría cambiar la radio y satisfacer sus gustos musicales por otra vía. Y por eso, más que estar en contra de la música o en contra de esta ley, lo que nosotros queremos es tratar de mejorar esta ley, de perfeccionarla de manera que se respete ese aspecto tan valioso de la radio, que es la diversidad programática y la libertad en que se sustenta. Ahora, ¿qué responde usted sobre todo a muchos músicos chilenos que sienten que es una cuota muy mínima y que por otro lado podría generar un cambio y que tiene que ser a través de estas cuotas, que justamente debe haber una mayor forma de competir con un sistema que ellos consideran muchas veces injusto? Tienen que competir contra grandes sellos, los cuales ellos sienten que no tienen la posibilidad de hacerlo de igual a igual. Y se lo pregunto particularmente porque ellos dicen que esto además ayudaría a tener una mayor industria, una mayor difusión de la música chilena. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en trabajar conjuntamente con la industria de la música, con miras a fortalecer la industria de la música y mejorar aún más, porque ya hay una relación importante, cotidiana, entre la industria de la radio y la industria de la música. Lo que no nos parece es el instrumento de la cuota, porque el instrumento de la cuota funcionó en aquellos países donde se impuso por allá por los años 40, 50, que son Australia, Francia y Canadá, que son los tres clásicos ejemplos, digamos. No hay mucho más que eso, son más bien una excepción. Y allá funcionó porque se instauró en momentos en que efectivamente la radio era el único medio de difusión de la música, o el principal, y por lo tanto intervenir la radio significaba incrementar la venta de discos, y había toda una cadena industrial que se incentivaba con eso. Hoy día ha cambiado completamente la industria de la música y también la industria de los medios. Hoy día la gente tiene múltiples opciones de acceso a la música,
y por lo tanto lo que tenemos que ver es cómo apoyar más la música, y hay ejemplos muy notables en Brasil, en Colombia, en México, donde no existe ley de cuota y sin embargo existe una industria musical muy fuerte, y hay que ver qué instrumentos públicos se usaron allá. Nosotros los hemos estudiado y creemos que sí son instrumentos en los cuales la radio y el país en conjunto puede colaborar para una mejor industria de la música. Por lo tanto, ustedes como asociación también van a hacer una presentación, van a ser parte, porque entiendo que este debate legislativo continúa, para ser escuchados y hacer tal vez una propuesta, llegar a algún término común donde puedan estar los intereses de los músicos chilenos y también los de ustedes. Hemos hecho ese esfuerzo, lo estamos haciendo y queremos mantenerlo. Hemos hecho un serio intento de ponernos del lado de los músicos, entender su demanda. Creemos que ellos debieran también hacer un esfuerzo de entender cómo funciona la radio, porque creo que también es importante para el desarrollo de la industria musical, y pensamos que sí, que podemos llegar, ojalá, a un buen acuerdo en el seno de la comisión y de la discusión legislativa. Bueno, perfecto. Le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de estar junto a nosotros hablando de la radio, que es tan parte de nuestro día a día, y sobre todo cuando estamos hablando de nuestras fiestas patrias, de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro entorno, y la radio sin duda cumple una función importante ahí. Y déjeme darle un saludo muy afectuoso a todos los locutores, radiocontroladores, periodistas, reporteros, en fin, a toda la gente que hace posible la radio día a día y que mañana estará celebrando con mucho fervor esta tradición del 21 de septiembre. Exactamente, y aquellos que justamente están trabajando durante estas fiestas patrias. Bueno, le agradecemos estar acá en CNN Chile. Nos vamos al corte, ya volvemos.